Bendiciones y buenos días a todos. Esperamos que se encuentren bien y bendecidos en esta mañana en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Condenado a muerte, que se encuentra en Juan capítulo 18 del 39 hasta el capítulo 19 versículo 16, y el libro de Mateo capítulo 27 del 3 al 10. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque nuevamente nos das otro día de vida. Padre, porque nos ayudas, porque nos bendices, Padre, porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, Señor, estás dispuesto a encontrarte con nosotros y a no darte por vencido en nuestras vidas. Pedimos, Padre, Señor, que todo lo que se hable en este momento, Padre, se pueda aplicar en nuestras vidas. Señor Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos, nuestras acciones, y te invitamos, Espíritu Santo, a que seas partícipe de nuestras vidas, a que nos guíes, a que nos instruyas y a que permita, Señor, que nuestras vidas sean una alabanza diaria de adoración. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos asimismo a entrar aquí rapidito en la primera porción. Comenzamos mirando el libro de Mateo, versículo 27, 3 hasta el capítulo 27 del 3 hasta el 10. Y esta sección acá es donde una de las partes donde se habla cuando Judas se suicida. Entonces, vemos acá en estos versículos que el acusador formal de Jesús, ¿verdad? Fue Judas, y hubo un momento dado en el cual él quiso hasta retirar los cargos que le había puesto a sí mismo, que se le habían sido puestos a Jesús, pero los líderes religiosos no quisieron detener el juicio, y cuando traicionó a Jesús, es posible que quizás Judas estaba tratando de forzarlo a encabezar lo que era una revuelta romana. Es posible. No sabemos exactamente, hermanos, eh, la razón exacta. Sí sabemos que de alguna manera u otra, pues la profecía iba a pasar. En este caso, pues podemos ver que así mismo sucede. Tampoco se puede decir que el dinero iba a ser rico a Judas, ¿verdad? No es que se estaba haciendo rico con esa cantidad de monedas que le pagaron. Am, pero por supuesto, si el pensamiento era que Jesús, ¿verdad?, encabezara una revuelta contra los romanos, pues eso no resultó. Cualquiera que haya sido la razón, el punto fue que Judas cambió de opinión y ya era demasiado tarde. Muchas veces nosotros ponemos planes en acción y en algún momento quizás queremos cambiarlos, y la realidad es que verdaderamente no podemos hacerlo. Disculpa. Entonces, en base a esto, una cosa que podemos aprender de la historia de Judas es el hecho de que tenemos que pensar en nuestras decisiones antes de tomarlas, entendiendo que pueden tener un impacto duradero y muchas veces imparable en nuestras vidas. La tarea de los sacerdotes en aquellos momentos era enseñar, ¿verdad?, acerca de Dios y servir de intercedores, y ellos ayudaban con los sacrificios que se ofrecían también así mismo en el templo para cubrir los pecados. Pero entonces Judas se enfrentó a los sacerdotes y exclamó que él había pecado. Y en lugar de ayudarlo a que hallara perdón, los sacerdotes le dijeron, ese es tu problema. Prácticamente no le proveyeron ni le dieron ningún tipo de ayuda. No solamente habían rechazado al Mesías, sino que también habían rechazado su función como sacerdotes. Y vemos también entonces en el capítulo 27, versículo 5, cuando dice que Judas fue y se ahorcó. Y luego también vemos en Hechos capítulo 1, 18, donde nos habla de que dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Así que la mejor explicación es que la rama del árbol que colgaba posiblemente se puede haber roto, y como resultado él cayó y se reventó en ese momento. Am, y los principales sacerdotes no les daba nada el haber dado dinero a Judas para que traicionara a un inocente,
pero cuando devuelve el dinero, entonces ellos no quieren aceptarlo, porque ahora se consideraba que era recibir ese dinero, ¿verdad? De parte de esta persona, era recibir dinero de un homicida, que no era permitido, era prohibido. Entonces tenía un odio por Jesús tan y tan grande que lo que es la justicia era irrelevante. Entonces, en Zacarías 11, 12 y 13, vamos a leerlo. Zacarías 11, 12 y 13, miremos lo que dice. Dice, y fue deshecho en ese día y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece, dadme mi salario y dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata en el libro de Zacarías, ¿verdad? Como una profecía de lo que pasaría en el futuro. Esa profecía también puede haber salido de Jeremías 17, 2 y 3, y también, o el capítulo 18, 1 al 4, el capítulo 19 del 1 al 11, o el capítulo 32 también del 6 al 15. Pero Jeremías se consideró en los tiempos del Antiguo Testamento, él fue una persona que él compilaba, ¿verdad? Reunía profecías también escritas, y es posible que por eso es que su nombre se cita más que el de Zacarías, ya que él como que vuelve a repasar, podríamos usar la palabra, ¿verdad? Estas otras profecías. Y la segunda cita que vamos a mirar es en Juan 18. Y ahí entonces nos habla de quién era este hombre Barrabás, entendiendo que él era un hombre rebelde, ¿verdad? En contra de Roma, a pesar de que él había cometido homicidios, y quizás entre los judíos es posible que haya sido hasta un héroe. Los judíos detestaban que Roma los gobernase y tener que pagar impuestos al despreciado gobierno, pero a Barrabás, que dirigió una rebelión fallida, lo liberaron en lugar de Jesús. Y el único que verdaderamente podía ayudar a Jesús no tenía nada que ver con Barrabás, sino que era Jesús. Pero liberaron a Barrabás y Jesús entonces se quedó bajo el control romano, por decir, y tristemente podemos ver también que al final de todo esto, hermanos, en el cuadro de la crucifixión, ¿verdad? Se pueden ver acá los tres diferentes relatos de cuando esto sucede. Anote por ahí si los quiere leer luego en su hogar. Mateo 27, Marcos 15 y Lucas 23. Y cada uno de estos libros añade un poquito más de detalles, ¿verdad? Eh, Jesús murió en la cruz y en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento podemos ver, ¿verdad?, que nos trae lo que es la salvación de nuestros pecados, y también nos trae lo que es la bendición y el regalo de la vida eterna. En capítulo 19 del 1 al 3, ahí se puede ver ya ese proceso. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Eh, Dice acá que el azote pudo haber matado a Jesús, ya que el procedimiento acostumbrado, hermanos, era lo que se hacía era que se desnudaba la parte superior del cuerpo de la víctima, se le ataban sus manos a un pilar y antes de azotarlo con un látigo de 3 puntas, la cantidad de látigos se determinaba por la severidad del delito. Y bajo la ley se permitían hasta 40, en base a lo que dice Deuteronomio 25:3. Así que no se le podían dar 40 latigazos a una persona, se permitían hasta 40. Así que 39 era la cantidad más grande. Después de azotarlo, también Jesús debió soportar otras agonías que se narran entonces acá en esta lectura y en los otros evangelios. Hermano, también hay que entender que no era solamente un látigo de, ¿verdad? De ese así que uno piensa que tiene nada más cuero y ahí está, no. Hermanos, el látigo al final tenía una pelota que era como de hierro y estaba rodeada, tenía unas espinas, y esas espinas, ¿verdad? No eran espinas así, puntiagudas, sino eran espinas como espinas de rosas, que no son exactamente así. Entonces, cuando el látigo golpeaba la piel, entraba a la piel y cuando salía rasgaba la piel.
Así que era bastante devastador y por eso podemos ver también que dice que Jesús en Isaías, en el libro de Isaías, que Jesús no iba, prácticamente no iba a ser reconocido, porque solamente los latigazos, hermanos, bastante impactantes. No sé si sabían esto, cuando se hizo la película La Pasión de Cristo, el hombre que estaba en el papel de Jesús tenía puesto como no, no un disfraz, tenía puesto como una cobertura de goma, ¿verdad? Bastante bien hecha que literalmente le daba la apariencia de que de que era el pecho de él y todo eso para que le pudieran dar y que no le hiciera daño. Entonces una parte aquí, una porción de aquí en el lado, pues no estaba tan asegurada y en uno de los golpes le golpeó acá al lado y el actor, hermanos, tuvieron que parar filmando sus escenas por 3 días, solamente por un golpe que ni le cortó, pero el impacto del golpe fue tan fuerte, para que pongamos en perspectiva, hermanos, que sin lastimarse en un aspecto, ¿verdad? Sin sangre, sin herir, como le pasó a Jesús, ¿verdad? Cubierto con una goma por encima de su cuerpo que le estaba protegiendo, un actor no pudo, vamos a decir, conllevar la función de hacer lo que tenía que hacer por 3 días. Y ahora imagínense Jesús, hermano, sin protección alguna. Qué cosa triste por los pecados de mi vida y por los pecados de su vida, para traer entonces este perdón. Así que los soldados fueron más allá de la orden de azotar a Jesús, también se burlaron de su pretensión de realeza, le pusieron una corona, ¿verdad? De, de espinos sobre su cabeza y un manto real sobre sus hombros para burlarse de él. Pero luego salió verdaderamente a luz lo que era la verdad. Los líderes religiosos no llevaron a Jesús ante Pilato para causar una rebelión contra Roma, sino porque pensaban que había quebrantado sus leyes religiosas. Y en aquellos momentos, y hasta el día de hoy, hermanos, la blasfemia es algo bastante sorprendente en muchos aspectos, y uno de los delitos más serios en la ley judía. Y la consecuencia de esto era la pena de muerte. Durante el juicio vemos que Jesús fue el que mantuvo el control, no fue Pilato ni los líderes religiosos. Pilato vaciló, los líderes religiosos reaccionaron movidos por odio y enojo, pero Jesús siempre mantuvo su compostura. Bien importante esta parte. Él sabía la verdad, conocía el plan de Dios y el motivo de su juicio también. Y a pesar de la presión y la persecución, Jesús permaneció impasible y en realidad eran Pilato y los líderes religiosos los que estaban juzgando, no Jesús. Cuando Jesús le dijo al hombre que lo entregó que lo entregó era más culpable que Pilato, no disculpaba a Pilato por reaccionar ante la presión política que ejercía sobre él, pero en el hecho de que Pilato era responsable de su decisión con respeto hacia Jesús. Caifás y los otros líderes religiosos eran culpables de un pecado mayor porque ellos premeditaron, ¿verdad? El homicidio de Jesús. Y estas palabras pues obligaron a Pilato a permitir la crucifixión de Jesús. Y como gobernador romano, hermano de la región, se esperaba que Pilato mantuviera la paz debido a que Roma no podía proporcionar tropas numerosas a las regiones distantes por todos lados. Y entonces solamente mantenía el control en su región, ya que esto le podía costar el puesto y le podía costar incluso hasta la misma vida. Y enlosado, entonces, cuando se habla de el enlosado, era un lugar antiguo en la Torre Antonia, una fortaleza que se encontraba allá en una sección compleja de lo que es el templo, del complejo del templo. Los líderes judíos buscaban con desesperación librarse de Jesús, al punto que, a pesar de su intenso odio por Roma, gritaban: no tenemos más rey que César. Así que fíjense, ellos querían que viniera este Mesías para derrocar a los romanos y ahora de repente que le habían dado la bienvenida, ¿verdad? La entrada triunfal, reconocieron y muchos de ellos estaban esperando que solamente derrocara a los romanos y ahora los romanos son los buenos, ¿verdad? No tenemos más rey
que el César. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por este estudio, por esta reflexión y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder siempre darte el lugar que te mereces en nuestras vidas. Padre, nunca permitir que las voces que nos rodean, Señor, nos lleven a juzgar, nos lleven a maldecir. Padre, nos lleven a actuar de una manera, Padre, que tú no deseas que actuemos. Padre, ayúdanos, guiándonos, Espíritu Santo, a que podamos ser más y más como tú, dando testimonio de ti en todo lugar que vayamos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.